Bueno, continuemos con nuestros ejercicios de estos 43 problemas que tenéis en este fichero que se llama Problemas de Estadística en Oceanografía. A ver, habíamos hecho el 12, vamos a hacer el 13. El 13 dice, en el gráfico siguiente, explica brevemente a partir de los gráficos por qué en el exoesqueleto, en la acumulación de zinc, el zinc está aquí, acordaos, cobre, calcio, zinc. Aquí está la musculatura, digamos, la musculatura, y aquí está el exoesqueleto, A y B. A, MIT, exoesqueleto B. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de aquí. ¿Por qué en el exoesqueleto, en la acumulación de zinc, no hay interacción significativa entre los factores sexo y edad? Y por el contrario, en la acumulación de cobre sí que la hay. De entrada, lo que hay que mirar primero es el p-valor. Aquí está la interacción, aquí está el p-valor de comparación de sexos, que es significativo. La edad también es significativa. La interacción no es significativa. En cambio, con el cobre es significativa la interacción. Bueno, se pide explicar brevemente qué se tendría que contestar aquí. Bueno, en primer lugar, aquí hay un claro paralelismo. ¿Esto qué quiere decir? Que a edad de 3 años, esta especie, los machos tienen más cantidad, acumulan más cantidad de zinc que las hembras. A los 4 años pierden esta capacidad, baja, y por esto es diferente entre edades, pero baja paralelamente. Esto quiere decir que no hay interacción, que de alguna manera, bueno, ocurre lo mismo en machos y hembras. Es la misma estrategia, cosa que no ocurre aquí. Fijaros, con el cobre, podríamos decir a los 4 años se iguala, en cambio a los 3 años acumulan mucho más los machos que las hembras. O sea, esta diferencia entre machos y hembras que se veía aquí con el zinc, se ve con el cobre a los 3 años, pero a los 4 años se iguala. ¿Esto qué quiere decir? Que no bajan los dos. O sea, este está alto, este está más bajo, pero este se mantiene. O sea, esto quiere decir que hay interacción, que el comportamiento de los dos sexos es diferente a lo largo del tiempo en cuanto a la acumulación del cobre, cosa que no pasa aquí, que es paralelo. Les ocurra lo mismo a los machos y a las hembras. Aquí no. Los machos pierden mucho cobre. Las hembras se mantiene constante de 3 a 4 años. Esto es lo que hay que explicar claramente en una pregunta como esta. Pregunta 14. ¿En qué porcentaje de hembras de 3 años la cantidad de zinc en el músculo es superior a 95? Fijaos, hay que buscar aquí, que esto se está expresando la media y la desviación estándar. No hay ningún motivo, si os fijáis en los valores de desviación estándar y en los valores de media, no tenemos ningún indicio para pensar que no hay normalidad. Por lo tanto, nos creemos que hay normalidad. Y por eso es tan importante, cuando tú haces una tabla, cuando haces un artículo, comprobar la normalidad, porque esto solo lo haríamos si hay normalidad. Si no, pondríamos la mediana y el primer y tercer cuartilo, lo que llamamos también rango intercuartílico. Bien, ¿en qué porcentaje de hembras de 3 años la cantidad de zinc en el músculo es superior a 95? Hembras de 3 años, ¿veis? Aquí tenemos las hembras. Y zinc en el músculo, estos son los valores, ¿vale? Entonces me piden qué porcentaje de hembras de 3 años tienen una cantidad de zinc por encima de 95. Fijaros que en este apartado de soluciones tenemos la respuesta. Me estoy preguntando cuál es la probabilidad, que en el fondo es cuál es el tanto por 1, y multiplicado por 100 sería el tanto por 100, tienen valores por encima de 95. Fijaos que aquí se ha dibujado la campana de Gauss, 90, 41, 5, 96. Son los valores que me han dado. ¿Veis? Que conozco. Muy bien.
Y lo que tengo que hacer es pasarlo a una normal 0,1, porque esto lo tengo en tablas. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver. Aquí tengo el resto, la media y la desviación estándar, y con esto lo que hago es estandarizar, pasar el problema de una normal cualquiera a una normal 0,1, siempre restando por la media y la desviación estándar. Por tanto, esto pasa a ser una normal 0,1 y esto pasa a ser un valor que es, en este caso, 0,77. Por lo tanto, la pregunta por esta área de aquí, este tanto por 1, es el mismo que este tanto por 1 en una normal 0,1. Si ahora vais a la tabla de la normal 0,1, veréis que a la derecha de 0,77 en una normal 0,1 tenemos un área de 0,2206. Lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar yendo a complementos y aquí tenéis la tabla de la normal. Aquí. Vamos a entrar y cogemos la normal. 0,77, ¿veis? 0,77. Vengo aquí y tengo 0,7794, es el área hacia la izquierda, desde menos infinito hasta 0,77. Por lo tanto, a la derecha, que es lo que me preguntan, será 1 menos esto, que es 0,2206. 0,2206, que es lo que me ha dado. 0,2206. Es lo que tengo aquí. ¿Veis? Es lo que... no, perdón, las soluciones. En la solución. ¿Veis? 0,2206. Por lo tanto, en porcentaje sería el 22,06%. El 22,06% tienen por encima de 95 de acumulación de zinc. Tenemos ya la respuesta de la pregunta 14. La pregunta 15 dice, ¿cuántos contrastes de hipótesis se están realizando en esta tabla? La tabla siguiente. Esto es muy sencillo. P-valores. Miremos los P-valores. Pues hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 P-valores, 24 contrastes de hipótesis. ¿Qué se contrasta en ellos? Fijaros que me están dando el término independiente de la ecuación, de la relación entre la talla de la longitud del individuo y la cantidad de zinc, en este caso en hembras de 3 años, van haciendo para diferentes machos, hembras, 3 años, y zinc, cobre y calcio. A partir de aquí es calcio. Bien, por lo tanto me contrasta la hipótesis de que esto es 0 y esto es 0. Este p-valor es del contraste de hipótesis que la constante es 0 y este que el término independiente, el coeficiente que multiplica a la talla es 0. En los dos casos se rechaza la hipótesis nula y por tanto es estadísticamente significativo. ¿De acuerdo? Y así vamos viendo que algunos son significativos y otros no son significativos. ¿Cuántos son estadísticamente significativos? Mirad, 1, 2, de valor inferior a 0,05, 3, 4, 5, 6, 6. ¿En cuántos se realiza el mejor pronóstico? ¿Cuándo se realiza el mejor pronóstico? Aquí hay que buscar la R cuadrado. ¿Cuál es la R cuadrado más alta? Esta de aquí. En este caso, el modelo es el más alto. Es el valor más alto. Es la capacidad predictiva superior, que en porcentaje diríamos que es un 89,89%. Es el valor más alto. Por lo tanto, ya tenemos respuesta 24, que se contrasta cuántos son estadísticamente significativos cuando se realiza el mejor pronóstico. Pues a la hora de pronosticar el zinc a partir de la talla en hembras
de 3 años. En esta tabla, ¿cuántos son estadísticamente significativos? ¿Qué conclusión podemos extraer de ello? Fijaros, miremos los p-valores. Ninguno es inferior a 0.05. Ninguno. Por lo tanto, en realidad, estos modelos que me propone, en realidad no tienen, mirad, las R's cuadrados son muy bajas. Aquí un poco más alta, tal vez. Aquí, aquí. Pero en general las R's cuadradas son muy bajas. Por lo tanto, pero ya, aunque fueran altas, porque la significación va por encima. Si no hay significación, quiere decir que el modelo no es fiable, que los coeficientes no son fiables, estos coeficientes que me ha calculado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 17. En el siguiente gráfico, si suponemos que el p-valor ha sido obtenido por un log-rank test, un test de comparación de curvas de supervivencia, di qué valor, como mínimo, tendríamos de g cuadrado. Estamos comparando 3 curvas. Acordaos que cuando comparo 2 curvas, los grados de libertad son 1. Cuando comparo 3, 2. Siempre es número de curvas que comparo menos 1. Si comparara 4, 3 grados de libertad. Si comparara 5, 4 grados de libertad. Como me dicen que en el test, si hubiera sido el test de log-rank test, este es una variante, pero se parece mucho. Es un test también de la g cuadrado, pero distinto, con una modificación. Me dicen que el p-valor es inferior a 0.001. Por lo tanto, me dice, ¿cuál es el valor mínimo que yo tendría de valor de g cuadrado? Vayamos a la tabla de la g cuadrado. Mirad, vamos a la tabla de la g cuadrado. La tenemos aquí. Tabla de la g cuadrado. Con 2 grados de libertad. ¿Vale? El umbral es 5,99. Obviamente, como el p-valor es menor de 0,001, quiere decir que estamos por aquí. ¿Vale? Que el valor del estadístico, de la g cuadrado, tiene que ser, pues, fijaros, si fuera 13,81,55 sería el p-valor exactamente 0,001. Como me dicen que es menor, pues podremos decir una posible respuesta sería mayor de 13,8155. O sea, 13,9, 14, si fuera 15,20, el p-valor sería exactamente 0,005. Y si fuera 18,42, 0,0001. ¿De acuerdo? Acordaos que el umbral marca la significación, pero después a la hora de calcular el p-valor, lo que hacen los softwares es tener tablas de este tipo, mucho más finas, con muchos más saltos, y te pueden dar el valor del p-valor a partir del valor de la distancia entre observado y esperado, que es el cálculo de la g cuadrado, como ya sabéis. Muy bien. Pregunta 18. Dice, supongamos que nos dicen que en un log-rank test se ha obtenido un valor de la g cuadrado de 15,13. En este log-rank test, si hiciéramos un log-rank test, si tuviéramos un 15,13, ¿qué p-valor tendríamos? Fijaos, aquí estamos comparando 2 curvas. Por lo tanto, nos hemos de fijar en la primera fila, un grado de libertad. Estos son los grados de libertad. ¿Vale? Digamos, la concreta distribución g cuadrado, que es la referencia. Fijaros que, como me dice que es 13, a ver, volvamos, 15,13, ¿veis? Querría decir que estoy aquí, ¿veis? Por lo tanto, a su derecha que tengo un área de 0,0001. El p-valor sería esto. Obviamente, rechazaría la hipótesis de igualdad de curvas, obviamente, y especificaría que el p-valor sería exactamente 0,0001. 3 ceros y un 1. Aquí me dicen que es menor de 0,001, pero en concreto y ahora podría precisar cuál sería exactamente el p-valor. ¿De acuerdo?
Aquí dice, si tuviéramos que elegir en esta tabla una especie de coral entre las tres estudiadas que se comporta de forma más similar entre las distintas condiciones de contaminación, ¿cuál elegirías y por qué? Fijaos que aquí nos van comparando los diferentes medios. Oil con oil no lo compara, obviamente, son curvas de supervivencia, son Kaplan-Meier siempre. Pero aquí me está comparando 2 a 2 y me da el valor del G cuadrado y el p-valor. En esta especie, en esta especie y en esta especie. En este medio y en este medio. ¿Vale? Fijaros que aquí basta mirar, ¿veis? Las diferencias. Fijaros, esta especie, C delta, es la que tiene, aquí en este caso no hay ninguna significación. O sea, quiere decir que el comportamiento, la curva de supervivencia, la que sea, no quiere decir que sea más buena o peor. Simplemente las curvas de supervivencia son no distintas aquí, aquí ni aquí, en ningún caso. ¿Vale? Ya tiene mucho ganado la delta, esta especie. Esta especie, bueno, pues aquí hay diferencias, aquí no la hay, aquí la hay, ¿vale? Pero si nos vamos aquí, hay muchas más diferencias, ¿veis? Aquí también hay diferencia, pero en dos casos sí, hay diferencias, pero en 1, 2, 3, 4... Bueno, aquí hay simetría, acordaos. Hay un caso que sí y dos que no. Hay diferencias significativas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Que parece que la respuesta correcta es la C delta, ¿no? Que es la que presenta menos diferencias, que hay muchas diferencias, fijaros, que hay muchas diferencias, siempre significativo, ¿veis los tres? Aquí, siempre significativo. En cambio aquí uno es significativo y el otro no. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, fijaros que aquí la respuesta correcta sería decir que es la C delta, es la que presenta más similaridad entre su comportamiento es más similar, el que sea, pero más similar, hay menos diferencias significativas en estos casos, en C delta. Aquí hay un poco más de diferencia, pero aquí una, pero aquí. Fijaos que es el 384, es la frontera aquí, no sé si veis, este 0029, yo aquí lo veo, debe haber un error aquí, porque no puede, sí, aquí lo ha superado, por lo tanto, aquí lo que han hecho es se han equivocado y no han puesto negrita, ¿veis? Se han dejado la negrita esta y esta, porque ha superado el umbral, ¿veis? Por lo tanto, en realidad son dos diferentes, ¿veis? Este es uno diferente, no lo marca como significativo, pero lo tendría que marcar. Por lo tanto, digamos, la C delta en este medio sí que hay dos casos de significativo y otro que no por los pelos. Bueno, pero aquí son los tres significativos, aquí los tres, aquí fijaros que este y este dos, y aquí uno. Bueno, pero bueno, yo me inclinaría por la respuesta C delta porque aquí en este caso, y sobre todo si dijéramos C delta en estas condiciones de Boole exposures. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, lo importante es que vayáis viendo qué cosas se pueden mirar, ¿de acuerdo? En la tabla siguiente explica brevemente cómo se ha calculado los intervalos de confianza del 95. ¿Veis? Aquí tenemos un valor de supervivencia promedio de esta especie en este medio, ¿vale? Y así vamos viendo distintos tipos de oil, aquí oil WAF, bulk oil, dispersan, etc. ¿Cómo se llega a este intervalo? Muy sencillo. Esto es el error estándar, que es la dispersión de este pronóstico. Error estándar es la desviación estándar siempre de un estadístico, de un pronóstico. Pues si hacéis 2 veces esto o 1,96 veces esto, si multiplicáis esto por 1,96 y le sumáis y le restáis a esto, tendréis
estos dos valores. Si cogéis 1,96 y lo multipliquéis por esto, y le sumáis a esto, y le restáis a esto, tendréis estos dos, y así sucesivamente. Esta es la forma de obtener el intervalo de confianza a partir de 2 veces, aproximadamente 2 veces, en concreto de una forma más precisa, 1,96 veces el error estándar, para construir un intervalo de confianza, como ya sabéis y conocéis, porque lo hemos visto muchísimas veces. A la hora de construir los intervalos de confianza de una predicción, se coge el valor que tengas del estadístico y se le suma y se le resta 2 veces el error estándar. Acordaos en el caso de este esquema que nos da esta expresión en el dibujo importante, este de aquí, el intervalo de confianza. Siempre lo que tengo es un valor. Aquí es una expresión general, puede ser la supervivencia, puede ser la correlación, puede ser la media, la diferencia de medias, lo que sea. Si yo construyo un intervalo de confianza sumándole y restándole 2 veces su error estándar, su dispersión, en realidad 1,96, pero para que lo recordéis de una forma así rápida, 2 veces, y no os equivocaréis, lo recordaréis muy bien, tenemos que esto es el intervalo de confianza, donde con mucha confianza me caerá este valor de cita poblacional, en este caso de supervivencia poblacional. Vale. Y acabemos con pregunta 21, este vídeo. Dice, explica brevemente por qué los grados de libertad son 2. Fijaos, leamos. Dice, hacemos un test de Lagrange test de igualdad de curvas de supervivencia para todas las especies. Acordaos que este estudio trabaja con 3 especies, lo hemos visto antes. Fijaros aquí las 3 especies que vuelven a estar repetidas porque se trabaja con otro medio. Siempre se está comparando 3 especies. Las 3 especies cuando es el control, este tipo de medio, este tipo de medio, este tipo de medio en el bulk, en el WAF. En todo caso, siempre 3 especies. Por lo tanto, 2 grados de libertad. Por lo tanto, este p-valor se obtiene a partir del valor de referencia. Si os acordáis, el valor de referencia en una g cuadrado, si os acordáis, si vamos, ya acabamos con esto, vamos a la g cuadrado, era 5,99, ¿os acordáis? En 2 grados de libertad, 5,99, ¿veis? Este valor de aquí. Por lo tanto, mirad, vamos a ver la coherencia. P-valor claramente por debajo de 0,05, valor muy por encima de 5,99. Valor no significativo, valor a la izquierda de 5,99. Valor por encima de 5,99, pero no mucho más grande. P-valor más pequeño, de 0,05, pero justito. 5,70, ¿veis? A la izquierda, pero por los pelos, 0,0058, ¿veis? Este, claro, superado, este también. Este a la izquierda, este superado, ¿veis? Muy importante. De esta manera, cuando veáis tablas de este tipo, enseguida tendréis la capacidad de manejar bien todo y saber de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí por este vídeo y en el tercero continuaremos con más preguntas hasta llegar a la 43.